Bueno, vamos a calcular entonces el valor de la incertidumbre, y entonces yo les puse acá, por ejemplo, la regla de 3 que habría que hacer, ¿no? Si tenemos 470 ohm, que fue el valor que determinamos con la tabla, corresponde al valor de la resistencia, por tanto al 100%, la incertidumbre con la que se midió esa cantidad es de un 5%, resolvemos la regla de 3, y yo acá la puse en forma de potencia, pero recuerden ustedes, yo acá ya la puse con el criterio habitual que usamos nosotros para determinar una incertidumbre, que es el utilizar una cifra significativa, como ustedes recordarán de las cantidades que han manejado ustedes en el curso anterior, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo hago la cuenta acá, determino, por ejemplo, cuál es el 5% de 470, me da, vamos a hacerlo, a ver, bueno, acá, me da 23,5 ohm. Ese número tiene, si dejáramos todo ese número así como está, tiene 3 cifras significativas. Hay que dejarlo con una sola cifra significativa, y eso es lo que yo hice acá. Y por lo tanto, delta R me da 2 por 10 a la 1 ohm, o expresado en forma, digamos, numéricamente sin usar potencias, 20 ohm. Con la calculadora podemos simplemente ver que eso es así, simplemente seleccionando, en este caso el display está seleccionado con la cantidad de cifras que me da toda la mantilla, es decir, todos los dígitos decimales que me proporciona la calculadora, pero yo puedo ir acá a seleccionar la cantidad de cifras significativas y le digo acá, por ejemplo, que me la dé con una cifra. Y ahí aparece en el display 2, como pueden ver, 2 por 10 a la 1 ohm, que es lo que nosotros pusimos acá. Entonces el resultado final es que el valor de R con su incertidumbre es 470 más menos 20 ohm. Esto tiene una cifra significativa porque esto simplemente es el valor que me da la posición que ocupa la verdadera cifra significativa, que es que está a nivel de las decenas de ohm, ¿sí? Esto no es una cifra significativa, esto tampoco. Así que quiere decir que el valor de R lo puedo poner como cualquier valor entre 450 ohm y 490 ohm, que es lo que se obtiene cuando el valor más probable, que determinamos con la codificación de colores, más o menos 20 ohm. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, por último, es hacer la medición directa utilizando el multímetro. Entonces, previamente a conectarlo el multímetro, les voy a mostrar la escala. Y acá en la escala ustedes pueden ver que este símbolo ohm se refiere a que toda esta parte de acá del multímetro, entre estas marcas, está destinada a medir resistencias eléctricas, y lo que yo les había puesto en la otra página es que, por ejemplo, en el multímetro los alcances, que es lo que les mostré ahora, es decir, cuáles son los rangos con los que vamos a medir, simplemente aparecen los submúltiplos como K de kilo ohm y M de mega ohm, ¿sí? Por ejemplo, acá le pongo dos ejemplos de la escala que les mostré recién. Dice 20K equivale a 20 kilo ohm, o sea, un alcance máximo vamos a poder medir ahí de 20.000 ohm. Lo mismo otra escala que aparece ahí, que es 2 mega ohm, ¿sí? 2 mega ohm equivale a 2 millones de ohm. Bien, eso es lo que tenemos acá, y bueno, uno se selecciona la cantidad que va, si uno conoce la cantidad que va a medir, como en este caso quisiéramos medir el valor de la resistencia, ya sé que esta posición sería la adecuada, porque acá tendría un alcance de 2000 ohm y a mí me alcanza. Si yo lo pongo en esta, vamos a hacerlo para ver qué sucede. Acá en este caso, cuando yo enciendo el multímetro, me marca ese número, ¿sí? Si yo conecto, esto significa, esto en este momento podrías simplemente no significar nada. Muchas veces los multímetros, lo que aparece ahí es simplemente un 00. Pero bueno, veamos qué pasa cuando yo intento medir la resistencia con ese alcance, que evidentemente no me va a alcanzar porque tiene como máximo mide hasta 200 ohm, como dice ahí. Y ahora yo voy a conectar esta resistencia, acá dice 470 ohm, como ustedes pueden ver, está escrito directamente en el soporte. Y cuando yo intento medirlo, ¿sí? Simplemente ponemos acá, este sería digamos, la posición del borne. Estos elementos se llaman bornes, que mide lo que sería la posición de referencia, ¿no? Es como el cero de la escala, ¿sí? Y la otra la voy a poner acá donde dice B barra ohm, ¿sí? Que acá yo tengo que decirle al aparato qué es lo que quiero medir. En este caso quiero medir resistencia eléctrica, y simplemente conecto entre los dos extremos del resistor a estos bornes.
Y fíjense que ahí me está diciendo que el símbolo no cambia. Generalmente en los multímetros aparece un 00, pero este símbolo es habitual, lo que significa que estamos fuera de escala. Si yo lo muevo para la derecha, ahí sí aparece, acá el tema que se va es porque ya no hace buen contacto, pero bueno, fíjense que lo que me está midiendo ahí dice .476. ¿Qué unidad? ¿Eso qué significa? Ahí está omitiendo un 0, entonces vamos a verlo, lo voy a escribir acá en la hoja, directamente me dice punto en el multímetro, voy a escribirlo acá en el multímetro, aparece esto, ¿no? Punto, dijimos recién, bueno, ahí se movió porque moví los cables, vamos a tratar de fijarlo de nuevo. Bueno, ahí se quedó quietito, oscila la última cifra, lo cual es, digo, se dan cuenta que acá esto tiene que ver un poco también con el armado, ¿no? Pero dice .470, un poco distinto ahí, .470, y esto lo que equivale es a escribir 0,470. ¿En qué unidad lo tengo que poner? Bueno, lo tengo que poner en la unidad que me marca ahí. Si dice como máximo 2K, significa que estos son kilo ohm. ¿Sí? Kilo ohm. Bien, entonces, con esto lo que determinamos es que hay una coincidencia, ¿no? Es decir, acá vemos que el valor que medimos, no siempre pasa esto. Ustedes vieron que al principio medí 476, y eso es porque, digo, hay fluctuaciones que puede haber, que a veces algunos son errores sistemáticos. Hay cosas que no hemos tenido en cuenta acá, por ejemplo, si nosotros usamos cables, si ustedes se fijan en el circuito, muy simple en este caso, que es el resistor conectado a este aparato, que en este caso está en función de lo que se llama ohmímetro o ohmímetro, que es un aparato que mide resistencia eléctrica. Pero una cosa que no hicimos y que vamos a hacer ahora es ver que en realidad hay errores, lo que se llaman sistemáticos, que tienen que ver con el hecho de que estos cables también tienen resistencia eléctrica. Idealmente un conductor no debería tener una resistencia eléctrica, pero obviamente, como cualquier material real, físico, tiene resistencia, y acá lo vamos a poder ver si nosotros ponemos esto en la primera escala y simplemente pongo un extremo de cada cable en los bornes, prendemos, y fíjense que ahí me está marcando 0,8 o 0,9 ohm en este caso, y tengo dos cables. Por lo tanto, quiere decir que yo estoy introduciendo en el circuito una resistencia adicional que tendría que estar, que evidentemente queda cubierta acá en esto, ¿no? Pero digo, yo en realidad no estoy midiendo exactamente tampoco el valor de la resistencia de ese resistor, sino también las resistencias que tienen los cables que estoy usando para conectarlo, más los contactos eléctricos que también introducen cierta resistencia.